Mishbot número 91. Llevar los bikurim, los primeros frutos, al Beit Hamikdash. Éxodo 23, 19. Shemot Shemot 23, 19. Shemot 23, 19. Léelo, Beatriz, por favor. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Hashem tu Elohim. Sí, ahora vamos a ver parte de la explicación en Devarim 26, Deuteronomio 26. Ahí se encuentra un poco más, digamos así, abierta. Te recuerdo que cuando las primeras veces dice la cultura, en cuanto a este precepto, digo la cultura, yo lo leí, que los primeros, oígame, los primeros frutos que se llevaron al Betan, ¿sí? Se hacían unas canastas, ¿te acuerdas de la canasta? ¿Te acuerdas de la canasta? Esa canasta iba cerca a un buey. A ese buey, ¿sí? Se le sus cuernos, una parte de sus cuernos, prácticamente se echaba un material especial y se colocaba oro. Se colocaba oro en la punta de sus cuernos. Estamos hablando de cuestiones culturales, hablando de una historia. Y ahí dice, en la Torah no está escrito que el buey, y en la Torah no está escrito que hay un buey con cuernos de oro, no existe. Entonces, ellos llevaban eso al templo como representación, ¿cierto? Y los frutos, ¿cierto? Como representación, y en los cuernos, además de la parte superior y en oro, le colocaban unas hojitas. Sí, unas hojitas. Aquí. Eso era como representación de que nuestro pueblo, o sea, un pueblo hebreo, es un pueblo dispuesto. El buey es sinónimo de trabajo, ¿no? Es sinónimo de trabajo, o sea, nosotros trabajamos, se debe trabajar. 2, ese trabajo debe producir algún lucro, el oro, pero el trasfondo del trabajo y el lucro no es el trabajo y el lucro, sino que nuestro trabajo y el lucro debe encontrarse, ¿qué cosa? La sabiduría. Sabiduría. El hecho de por qué el creador, por ejemplo, a usted lo hizo un buen pintor, o lo hizo un buen cantante, lo hizo un buen estucador, lo hizo un buen vendedor, lo hizo un buen orientador, un buen profesor, un buen conductor, ¿por qué el creador? No solamente me quedé yo cobro por un dinero por mi servicio, sino por qué el creador a mí me dio ese don, ¿cierto? Ahí hay sabiduría escondida, porque cuando uno encuentra por qué cada Baruj colocó un talento y un don a mí, en el fondo uno encuentra que lo hizo para que en mí se genere misericordia a través de ese don y no el lucro, no el oro. ¿Me entienden? O sea, que la finalidad del don no es el dinero ni el lucro, sino encontrar la sabiduría. Por eso lo de las hojitas encima del ¿qué les dije yo? Buey, del buey. Si yo me analizo por qué me hizo el creador con esos talentos, puedo encontrar que dentro de mí está la misericordia, o sea, que el don yo lo debo prestar sin ánimo, no haciéndolo por ganancia. Eso es algo en lo que se cae, que la gente tiene un lucro, que tiene un don y lo explotan, que es diferente, o lo manipulan para conseguir algún tipo de dinero. Entonces eso es más o menos lo que se hacía en esa época, cuestiones culturales que escriben por ahí. De los bikurim se llevaba de qué eran los primeros frutos, ¿cierto? Y se llevaban en el mes de qué, cuando empezaba la estación de qué, de primavera, ¿cierto? Los bikurim es una fiesta que se celebra ¿cuándo? Muchachos, ¿después de qué? El Shabbat, terminado el Shabbat más cercano a Pesach. Terminado el Shabbat más cercano a Pesach, ¿no? Que marca también el inicio del conteo del Homer. El conteo del Homer. Y hay un plazo en Israel, porque obviamente no todos los cultivos se iban a dar en la misma fecha. O sea, el mango no da, estoy hablando coloquialmente, las fresas, el mango y la guanábana, todas salieron el mismo día a la misma hora, ¿no? Entonces, algunas se demoraron un poco más y había plazo hasta Sukkot, antes de Sukkot. Hasta ese se catalogaba como que usted cumplía la ley. De ahí para adelante no se pasaba para el otro año. No se podía tomar sino hasta la otra primavera. Eso en cuanto a los frutos. Le damos ahora sí Devarim 26, Beatriz, gracias.
Cuando hayas entrado Sí. en la tierra que Hashem tu Elohim te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Hashem tu Elohim te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Hashem tu Elohim escogiere para hacer habitar allí su nombre. Entonces, ¿por qué dice al lugar donde acabó Barujú? ¿Qué cosa? Escogiere. Lee otra vez. Cuando hayas entrado en la tierra que Hashem tu Elohim te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Hashem tu Elohim te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Hashem tu Elohim escogió para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Hashem tu Elohim. ¿Te acuerdas que vimos sobre la rotación del nombre del Eterno entre las 12 tribus? Que no daban un solo estado. Por ejemplo, la tribu de Neftalí no se quedaba ahí, sino que giraba hacia otro punto. El tabernáculo iba de tribu en tribu. Correcto, Se dice. sí. Sigue. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, Sí. y le dirás: declaro hoy a Hashem tu Elohim que he entrado en la tierra que juró Hashem a nuestros padres. Eso nos sí que daría". es hermoso, o tiene mucha trascendencia. Porque listo el cuento del que yo le decía ahorita del ¿qué fue? Del bicho este con los cuernos y la canasta, ¿sí o no? Y con sus laurelcitos, sus manticas que representaban que no solamente Israel vive de pan, entonces vive eso, sino que además llevaba eso y tenía que proclamar una oración. ¿Qué misterio tiene la oración? Porque además se podría volver muy religioso y repetitivo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. La palabra declaro, ¿no? ¿Cómo? La palabra declaro, dice declaro hoy. ¿Cómo dice la Torah? Una vez allí, deberás ir ante el sacerdote que haya en aquellos días y Sí. le dirás: declaro hoy ante Hashem tu Elohim que he ingresado a la tierra de Hashem, que juró Hashem a nuestros padres que nos entregaría. Luego el sacerdote debería tomar el canasto de tu mano y lo pondrá ante el altar de Hashem tu Elohim. Vuelve a repetir la oración, por favor. Llamémoslo oración. Declaro hoy ante Hashem tu Elohim que he ingresado a la tierra de Hashem, juró a nuestros padres que nos entregaría. Otra vez, por favor. Qué pena. Declaro hoy ante Hashem Declaro hoy ante Hashem. tu Elohim, ¿Quién? tu Elohim, que he ingresado a la tierra que Hashem juró a nuestros padres. que Tu nos Elohim, no entregaría. dice mi Elohim. Pero mire que en una Torah que yo tengo acá dice Mi Elohim. Esta que tengo aquí dice mi Elohim. Y otra dice tu Elohim. Su merced, ¿qué dice ahí en ese Tanakh de Barim? Al Cohen que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy delante del Eterno, tu Elohim, Eso. que he entrado en la tierra. Y realmente es tu Elohim. Ahí dice tu Elohim. ¿Por qué? Porque está haciendo es una declaración delante de quién? De un juez. Antes que todo hay un juez. Declaro. ¿Y por qué utiliza como si estuviera haciendo en un juicio? Si ustedes ven, ahora ya les di la respuesta, lo que está haciendo es pararse al frente de un juez y haciendo una declaración. Como yo me pararía ante cualquier juez. Diría, declaro hoy. ¿Sí me dice entender? Bueno, ahora sí ya les di la respuesta, entonces, ¿qué es lo que dice? Léelo, Simón. Y vendrás al Cohen que hubiere en aquellos días, Sí. y le dirás: declaro hoy delante del Eterno, Sí. tu Elohim, Ya, le está diciendo al juez, ¿no? Tu Dios. que he entrado en la tierra que había jurado el Eterno a nuestros padres para entregarla a nosotros. Era un poquitico más corrido. Y vendrás al Cohen que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy delante del Eterno, tu Elohim, que he entrado en la tierra que había jurado el Eterno a nuestros padres para entregarlas a nosotros. ¿Por qué hace esa declaración? Miren la declaración de ustedes que son jueces. ¿Cómo de tomar? Yo como juez, ¿cómo de tomar esa declaración? Es más declaración pública.
declaro hoy declaro hoy a Hashem tu Elohim que he entrado en la tierra que juró Hashem a nuestros padres que nos daría. El sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Eterno. Entonces hablarás y dirás delante del Eterno tu Elohim, un arameo. Bueno, ese es otro cuento. Pero dejémoslo en el 3. Declaro hoy a Hashem. Como para que el Eterno no se le olvide, o sea, como algo de no se le olvide la promesa. No, Como la está diciendo. más cositas. Léelo tú, por favor, esa traducción. Vendrás al sacerdote que haya en aquellos días Sí. y le dirás, reconozco hoy ante el Señor tu Dios Sí. que yo he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. ¿Qué es lo que está haciendo entonces ese señor? Dice, yo, ¿cómo? ¿Cómo dice la declaración? Ustedes son jueces de la República. Piensen por Ah, ya qué. está como exigiendo algo. Un derecho. No. O sea, yo podría decir, comenzar presentando con la canasta, puede decir lo que yo estoy trayendo es porque tú, Elohim, es el que lo proporciona, Es como el que un lo impuesto, hace. Bueno, eso un es parte impuesto de de la la tierra. Como un impuesto, digamos, le digo, pues no quiero decirlo, pero predial. Lo que yo le, primero que todo dice, declaro hoy ante el Eterno. ¿Qué declaro? Que he entrado. Trae una evidencia ¿Qué? de lo que ya ha poseído. Correcto, eso es una evidencia, ¿cierto? Eso es una forma. La evidencia es algo interesante. Dice, declaro hoy ante Elohim que he entrado en la tierra. Esta es la evidencia de que yo he entrado en la tierra. Que juró el Eterno a nuestros padres que nos daría. Esa es todo lo que está declarando el tipo. O sea, yo declaro que hoy he entrado, ¿cierto? Esta es la respuesta A. Y respuesta a un juramento que estableció Akadosh Baruj Hu. Entonces, todos los que iban pasando con las canastas tenían que entender que ese fruto en sí no dependía de mi trabajo, O sea, la evidencia ayer era las primicias, lo que llevaban en el canal. Lo que la tierra produjo. sino lo que la tierra produjo, no lo que yo produje. Para entender que esa tierra la maneja totalmente ¿quién? Akadosh Baruj Hu, no yo. Eso es lo que yo estoy manifestando. En otras palabras, estoy parando de frente a un juez y diciéndole, mire, lo que tú nos juraste es verdad. Esta tierra no depende de nosotros, esta tierra depende de ti. Cada vez que yo paso con los frutos, para que a mí no se me olvide que yo cosecho, que yo labro, que yo le echo a uno, que yo le echo agüita, que todo eso, no. Está declarando, esta tierra se maneja gracias a ti. O sea que esa tierra Israel como tal, tiene un dominio, total dominio a Kadosh Baruj Hu, hasta la fecha del día de hoy. No cocerás el cabrito. 92. Este es un hukim, ¿correcto? ¿Un qué? Huk. O sea, pareciese que algo que no tiene salida. Pero vamos a leerlo despacio y verá lo hermoso que es. Porque es un misbot hermoso. ¿Cuál es, Andrés? Misbot número 92. No Sí. cocinar carne con leche. Shemot, Éxodo. O sea, él da la interpretación de una vez, no deja que interpretemos. 23. Vamos a leerlo entonces. Pero eso no es lo que dice el mandamiento. No, vamos a leerlo. 23. 23:19. Shemot 23:19. Vamos a leer algo y vamos a mirar el contexto. Porque este es un hook. O sea, es un misbot que pareciese que no tiene entrada ni salida. Pero por la ubicación del contexto. Shemot, y vamos alistando de una vez el de que nos lo lea el de Barim, Deuteronomio 14:21, ¿vale? Otra persona que nos lea Deuteronomio 14:21. Entonces, 19. Voy a leer 17, 18 y 19 de Éxodo de Shemot 23. Dice, 3 veces en el año se presentará todo varón delante del Creador. 3 veces en el año se presentará todo varón delante del Eterno. ¿Qué está viendo ese? Éxodo 23, 17. No ofrecerás
No ofrecerás, pónganle bien cuidado a la redacción, no ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Está hablando a Pesach, ¿cierto? Las primicias de los primeros frutos, ¿cierto? Después de Pesach sigue Bikurim, la fiesta, tiene una secuencia. O sea, como digo, eso no tiene, yo me inventé Bikurim hoy, no, tiene una secuencia. Dice, no ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará la noche hasta la mañana. Esto haciendo referencia a Pesach. Dice, las primicias, los Bikurim, de los primeros frutos de tu tierra, traerás a la casa del Eterno tu Elohim, a la casa, al templo, al tabernáculo en este caso. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. He aquí yo envío, sigo la secuencia sin leer el título, he aquí yo envío mi ángel Simi-Malak delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Guárdate de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Si ustedes ven, la redacción del texto viene con 3 veces en el año se presentará todo varón. ¿Sí? Continúa. No ofrecerás el cabrito y tal, ni lo dejarás, no comerás pan leudado, ni dejarás de mi sacrificio para el otro día. Luego pone punto y coma y dice, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. He aquí yo envío mi ángel. Si ustedes ven ese texto o ese pedazo, ¿cierto? No guisarás el cabrito en la leche de su madre. No está, o sea, no tiene un contexto ni arriba ni abajo dietético. Llamémoslo así. O sea, no está dentro del kosher, llamémoslo así. O sea, no es una regla alimenticia. No es una regla alimenticia, sino que está metido dentro de 2 fiestas, Pesach y Bikurim, lo coloca ahí y baja y coloca mi ángel, colocaré delante de ti mi Malak, a él obedeceréis. Perfecto. Dejémoslo ahí en remojo. Vayámonos a Devarim, cómo fue colocado el texto. 14, dice, ¿Qué dice Deuteronomio 14:21? Ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla. O véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo del Eterno tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Deuteronomio 14:21, ¿cierto? Dice, vamos a leer el 14. Aquí funciona diferente. Aquí lo va a colocar dentro de unas leyes dietéticas. Todo cuervo, dice, desde el 11, toda ave limpia podrás comer, y estas son las que no podéis comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milazo según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según sus especies, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza según su especie, la bubiblia y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Toda ave limpia podréis comer. Ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la dará. Esa palabra mortecina no es tan grave como la usamos en nuestro idioma. Para nosotros mortecino es algo que está muy total en descomposición. En el hebreo no dice mortecino, debe decir algo otra cosa. No es solamente eso. ¿Sí? Que el garra muerta por accidente. Sí, eso. Exacto. Es comestible. Pero que todavía sigue siendo comestible, porque nuestro pueblo no le va a vender a alguien para que se muera. Dice, ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá ¿qué? Comerla. Si la puede comer es porque está ¿qué? En buenas condiciones. Entonces para nosotros mortecino sería algo descompuesto. Nuestra nación no tiene al extranjero a enviarle para que se vaya para el hospital, ¿no? Dice mortecino es porque tienen ciertas condiciones que se pueden consumir. En el caso de que fue muerto en quien yo no sepa que es kosher, que la forma como él fue preparado, ¿cierto? Ha cumplido 2 delineamientos. Por ejemplo, una gallina cuando uno las ve, las gallinas generalmente las ahogan
O esto tiene pescuezo, ¿sí, no? Con electricidad, ¿no? Con electricidad. Imagínense. Ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás y él podrá comerla o véndela a un extranjero. Porque tú eres pueblo Kadosh, pueblo santo. A Hashem, pueblo santo a Hashem tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Indefectiblemente, ¿qué? Diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. No los fines de semana, cada año. Y comerás delante del Eterno tu Elohim, comeréis de ese, como de ese diezmo. Ese es otro tipo de macer, dentro de los tipos de macer que existen, ¿no? Y comerás delante del Eterno tu Elohim en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo, el macer de tu grano, de tu vino y de tu aceite y de las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Eterno tu Elohim todos los días. Entonces, si nosotros nos remontamos, me falta otro del cabrito, me falta otro texto y no me recuerdo ahorita. Sé que se repite el cabrito en 3 partes. Deuteronomio 26, 2, Sí, creo que sí. ¿Sí? Y al final de eso también lo voy a repetir. 26, 2. Me falta uno y no sé dónde. No, desde el principio. Y buscamos cabrito. A ver. Sí, búscalo por favor. Entonces, nosotros vamos mirando. Vemos. ¿Ya lo encontramos? Éxodo 34, 26. No Sí. cocerás el cabrito. ¿Ese no es el que leímos ahorita? No, fue otro. Éxodo 34. 26. Vamos a leer el 25. El 23. Perdón. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante del Eterno tu Elohim, Dios de Israel, porque yo arrojaré las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante del Eterno 3 veces en el año. No ofrecerás cosas leudadas junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio en la fiesta de Pesach. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa del Eterno, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y Hashem dijo a Moshe: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con el Eterno 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 misbot. Listo. Entonces ahora vemos que en 2 contextos se repite lo mismo, está incrustado ahí, pero en un contexto sí se vuelve algo dietético. ¿Sí? Lo del pelícano, lo del gallinazo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí lo incrusta y vuelve y pasa a la parte baja, que dice, ¿dónde está lo del gallinazo? En Levítico, ¿no? Aquí, Deuteronomio 14. Dice: toda ave limpia, todo insecto, la cigüeña, el pelícano, el búho, la avestruz. No ninguna cosa mortecina comeréis al extranjero que está en tus poblaciones, la darás, y el poder comerla o venderla al extranjero, porque tú eres pueblo santo. Y en la última parte dice: no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Bueno, ahora le pregunto a usted, si en una parte está incrustado en las leyes dietéticas y en el contexto no está hablando de los corderos, sino está hablando de las aves, ¿sí o no? Porque no hablando de las aves, búho, gallinazo, tarararán, taranán, tan, colócalo en mortecina y mete ahí lo del cabrito. En las otras está las fiestas, ¿cierto? ¿Cuál? Está, pues, ya lo sabemos, Pesach y Bikurim, ¿cierto? Y mete ahí no comerás el cabrito guisado en la leche de la madre. Y continúa abajo, en un lado con el Malachim, que tú lo vas a seguir, y en el otro lado continúa: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiera tu campo cada año, y comerás delante del Eterno tu Elohim en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. Bueno, como vemos entonces, de los 3 contextos, 2 son muy contiguos, ¿cierto? El de las fiestas, y raro que meta un texto de esto en las fiestas. Eso es uno. Y en la otra lo da después de
leyes dietéticas, pero que corresponden solamente a las aves. ¿Por qué creen que en las fiestas? Eso quiere decir que el texto me da para interpretaciones. Eso es lo que llaman un hook, ¿no? En hebreo. O sea, es algo que parece que no tiene mucho sentido. Dice, no cocerás el cabrito en la leche de la madre. O sea, yo lo puedo cocinar en la leche de la tía. ¿Cierto? Porque dice exclusivo, de la madre. O sea, que yo lo puedo hacer en la tía. No estaría volviendo al mandamiento. ¿O sí? No. Vuelvo y lo leo. Léanlo otra vez. No cocerás el cabrito. ¿Ese cuál es? ¿Perdón? Deuteronomio 14:21. Sí. Entonces, existe el nivel literal. Listo. Primero que todo dice no cocerás. Vamos a ver para la palabra cocer en hebreo. Hervir, dice acá. ¿Cómo? Acá dice que es hervir. Hervir. Basham. Primaria propiamente hervir, y ser hecho en conocimiento, figurativamente madurar, asar, cocer, cocina, cocinar, guisar, hervir, madurar, madurar. O sea que lo que me evita es la transformación del alimento con el contacto de la leche de la mamá, no de otro cordero. El texto es explícito, dice, no cocerás el cabrito en la leche de la mamá. O sea que yo lo puedo hacer en la tía o en otro tipo de leche, porque el mismo dice eso. ¿O no lo dice? Lo dice. O sea que no hay problema. El judaísmo ortodoxo, por ejemplo, me dice, bueno, ya vamos al judaísmo ortodoxo, pero miremos la secuencia. Fiesta, no cocerás el cabrito en leche, ángel. Y al otro lado, diezmarás. ¿Por qué lo ubican en ese contexto? Una posibilidad puede ser esta. Es que leyendo algo al respecto hace algunos años, si la acción directa es que yo no puedo coger la carne exclusiva, dice, no cocerás el cabrito. Bueno, ahora, ¿podría yo cocinar algo más que un cabrito? O sea, ¿Otro tipo de carne? no, más que no sea cabrito. No, algo más cabrito, grande. porque usan diminutivo, cabrito. Una cabrita. O sea, algo que es pequeño. Una ternera. Como un cabro. Exacto, podría ser un cabro y no un cabrito, porque el texto dice cabrito. El hebreo, ¿qué dice, Gonzi? Si es un cabrito o si es un cabro. ¿Cómo dice la traducción? Otra traducción, ayúdame, Jessica. Diminutivo, Gedi. o sea, es que los diminutivos en hebreo no son tan normales. Pero quiero ver el hebreo el diminutivo. ¿Eso se dice la causa israelita? Se aquí dice una cabra pequeña o cabrito. O sea que yo puedo cocinar una cabra grande. Mandamiento dice exclusivamente cabrito pequeño, utilizando, apelando al cabrito diminutivo. Correcto. ¿Y por qué utiliza el diminutivo? Si el diminutivo en hebreo es casi escaso, sino nulo. Aquí dice, el cambio al diminutivo es sugerente del desprecio que ellos así escritos se atraen sobre sí mismos por su rechazo a ayudar a los necesitados. En cuanto al diminutivo, ¿De qué palabra? ¿De cabrito? cabrito. Léela otra vez, por favor. Dice, el cambio al diminutivo es sugerente del desprecio que aquellos así descritos se atraen sobre sí mismos por su rechazo a ayudar a los necesitados. Usan como referencia el texto bíblico de Mateo 25:33. ¿Qué dice Mateo 25:33? Y pondrás las ovejas a tu derecha y los cabritos a tu izquierda. Aquí dice, no cocinar, pero de Shemot. No cocinarás una cría de animal en la leche de su madre. Ah, pero él ya lo traduce no como cabritos, sino No como él criada de evita, y yo sé por qué. Porque Rachi evita, no, la palabra cabrita. Porque él quiere hacer que esa interpretación se haga como global. Es decir, que no solamente sea el cabrito, sino la vaca, todo lo que es kosher. La vaca, Sí. ¿cierto? O la oveja. Entonces, para que el texto diga la oveja, pero realmente el texto solamente ubica la palabra cabrito.
¿Y por qué lo coloca después de las fiestas? No me han dicho. Porque no es normal que yo venga haciendo una reacción, coloque cabrito y cham, pase otra vaina. Por eso es que los judíos no Tiene que tienen una vajilla para le echarle para la carne, ¿cierto? Correcto. Hasta un lavaplatos es ley. Sí. No comen ni siquiera hamburguesa con queso. No, nada. Basado en este mandamiento. Eso se llama la ¿no? Sí, porque estuve leyéndolo para probar. Eso es, como dicen por ahí, mandamiento sobre mandamiento. Pero realmente el texto me dice exclusivamente del cabrito. Pero cuando el texto aparece así, me quiere dar. Recuerden que nosotros estudiamos el espíritu de la Torah, el espíritu de la ley. No solamente estudiamos la ley, sino el espíritu de la ley. ¿A qué me quiere llevar? Y me quiere llevar a otras cosas. Ahora, lo coloca después de las fiestas porque hay reseñas históricas donde dicen que ese tipo de mezcla, el cordero, ¿cierto?, bañado en leche, se usaba para sacrificios. De ahí a que se coloque debajo de Pesach. Y perdóneme la cultura, pero no me acuerdo. Yo lo leí hace tantos años. El nombre de la cultura. No son sino cananeos, eteos, no son unos manes que tienen un nombre rarísimo. Dime. Que hacían esa mezcla. Sí, hacían esa mezcla. Y lo utilizaban. Desde acá dicen, pues de todo comentario que dice, uno se refiere a la prohibición de comer carne cocida en leche, Sí. otro se refiere a la prohibición de obtener beneficio de esa mezcla, y el tercero se refiere a la prohibición de cocinar la carne y la leche juntos. Pero ese que usted dice, se refiere a la prohibición de obtener beneficio de esa mezcla, es lo que usted está diciendo. Que sí, debe haber Algo esotérico. sí, algo detrás de eso. No, los usaban culturas. ¿Sí? Culturas para el paganismo. Por eso se coloca tan radical, sobre todo debajo de Pesach. Para que no se les vaya. Acuérdense que en ácimos se cocina la espaldilla. Se cocina, no se asa. Yo no puedo caer en cocinar esa espaldilla en leche. Sí, porque en ácimos es cocinada y en Pesach es asada. ¿Estamos? Sí, vamos conmigo. En ácimos, cocinada. En Pesach, asada. Y coloca justamente debajo, para que no se nos vaya a ocurrir, cocinarla en leche. Pero habla, no colocarse el cabrito, la leche de su madre. Es decir, que también hay una ley de tipo moral. Porque Pesach es una de las fiestas morales. Porque podría decir, no cocinarás el cabrito en la leche o en leche. O podría ser general, no, como hace Rashi, no cocinarás carne en leche. Entonces te van a ver que el judaísmo ortodoxo, la leche está como a 5 cuadras de la nevera de la carne. Sí, tienen dos neveras. Lo cual pues no dice el texto. El texto habla de acordemos que la palabra cocinar es transformación. La esencia aquí es la transformación. Porque yo podría echar el cabrito en la leche. Obviamente no puedo consumir eso, porque obviamente no está cocinado, ¿cierto? Ahora, si yo lo cocino por aparte y lo uno, si yo cojo el corderito y lo cocino aquí, chac, y aquí cocino la leche, chácate, y cojo y meto y uno los dos, ¿qué pasaría? No pasa nada, porque igual no te dice eso la ley, dice no cocinarás el cabrito en la leche de su madre. O sea, no estoy haciendo la transformación entre uno y el otro, o sea, uno por aparte, el otro por aparte, después. Ese es un nivel físico, ¿cierto? Pero vamos al nivel espiritual. No, revolverlos ya digamos ahí tendría implicancia como seres, pues no sé, eso, ¿cómo decirlo? Cuando uno mezcla leche, lácteos con proteínas, el cuerpo sufre muchísimo. O sea, el cuerpo como que se esfuerza más en desdoblar esas dos proteínas. Entonces, primero que todo me está diciendo que para ácimos no puedo cocer, se me excluye totalmente eso. Segundo, ¿podría yo colocarlo uno en lo otro? ¿O qué me está realmente, si el mandamiento, la moralidad del mandamiento, la moralidad del misbot, ¿a qué me está llevando? Porque vuelvo y digo, yo podría cocinar entonces el cabrito en la leche de la tía. Y acordemos que en 2 de las 3 partes no lo hace dietético, solamente lo hace en la zona de las aves, en el lado del mortecino. En el contexto, ¿no?
necesitamos saber el contexto, porque la Torah no está descontextualizada, la Torah toda está contextualizada. ¿Cuál es el principal argumento que me llevaría el misbot? ¿A algo alimenticio? ¿O ácimos, pesa, cordero en leche? ¿Cómo se me podría volver la fiesta de ácimos si yo no le encuentro el sentido espiritual? Un sacrificio normal, ¿sí o no? ¿Cómo más se me podría volver la fiesta de ácimos o pesa si yo no encuentro la verdadera dimensión? ¿Que se me vuelve simplemente qué? De nada. ¿Y acuerdan que yo les dije, ustedes se imaginan la cantidad de sangre que hay alrededor del tabernáculo o alrededor, ¿cierto?, del Mizcán? ¿Cómo yo que entro, soy una persona ajena a Israel, y yo entro y veo esa matanza de corderos y veo sangre por todo lado? ¿Cuál es mi impresión? ¿Sí? ¿Qué impresión me llevaría? ¿Qué impresión me llevaría si yo voy pasando, estoy utilizando algo de película, ¿cierto?, y miro esa cantidad de chorros de sangre y cantidad de corderos bramando, ¿sí? ¿Cómo se me vuelve a mí esa escena? Que soy ajeno a eso. La verdad, en mi vida vi una vez el sacrificio de una vaca y santo remedio. Vi como le hacían un corte en el cuello y de que privado. ¿Se imagina el de 10 o 15 vacas? O sea, eso me llama a mí algo. Si yo soy paniqueado, como dicen los jóvenes, para la sangre, pues imagínese. Con el primer corte y que vea sangre se desmaya. Póngale a eso, son 600.000 corderos. Pues si nada más la mortandad de peces genera cierto Repudio, sí. Imagínese, si yo soy ajeno a la escena, ¿qué estoy capturando? Pues ese es otro nivel de esa acción que me lleva al nivel de ver un corderito diminutivo. Nada con el diminutivo, ¿no? Volvemos a la escena del crimen. Entonces estoy en ácimo y pesa, y si me meto en la película y tal, y yo esa escena repleta de sangre por todo lado, prácticamente piso yo, si o no, estoy encima de una acción de esas, donde yo veo que hay un poco de corderos haciendo fila, ¿sí? Y yo lo que voy a presenciar es una especie de matanza. Estoy viendo una matanza desde el punto de vista físico, pero lo puedo nivelar al punto de vista espiritual, al punto de vista neshamot. ¿Cuál sería el punto de vista espiritual? Bueno, me justifica. Al punto de vista neshamot, era necesario, es algo supremo, es algo grande. ¿Cómo algo tan ruido se me convierte en algo tan grande? ¿Sí o no? Volvemos al mismo punto. ¿Ustedes le hubieran dado alguna azote a Yeshua? Aquí alguien de esta sala le hubiera dado, levante la mano el que le hubiera dado un azote a Yeshua. Yo. En el momento. Porque era necesario que todo pasara. Ahí va una de mis enfermedades. Ajá. Era Pero necesario. pero muchas personas no entendían eso. Ahorita porque lo entendemos. Gracias, Así hermanito. les da la mano, pero... Pero hubiéramos dicho que no. Estamos precisamente buscando lo del corderito en la leche. Casi nadie lo entiende. Estamos hoy aquí dándole duro a un pasaje que la misma ortodoxia ha abierto. O lo tienen tan abierto y tan poco espiritualizado. Que la espiritualidad en su mayor grado me la bota es porque la colocó terminando la fiesta de Pesach. Me eleva al nivel moral y es negativo. ¿Sí me entiende? Porque es negativo porque dice no, ¿cierto? No, o sea, es negativo. Acordemos que toda la Torah, lo que es negativo, viene encapsulado y adentro trae las cosas más brillantes. El mayor grado de revelaciones del no matarás es
lo oyó Yeshua, ¿no? Aquel que habla a espaldas de sus hermanos, los llamaré ¿qué? Asesino prácticamente. Cuando yo hablo mal de alguien, se me denomina como asesino. Ese es el no matarás. Nosotros pensamos que solamente es coger y tácate, no. Entonces, les pregunto, ese es un nivel espiritual, ¿cierto? Yo estoy en la escena del crimen, pero abajo coloca el texto. Eso quiere decir que ese texto tiene también un nivel de crueldad, pero tiene también un nivel espiritual. Que me maneja, que me enseña a mí la crueldad. O sea, que no debo participar de la crueldad. Lo que me está diciendo la Torah por encima, si ustedes ven, no tiene que ver en sí con una ley dietética. Tanto que en la parte dietética de las palomas y de lo que estamos viendo que no son kosher, coloca lo del cabrito. Porque el mismo no dice no comeréis. ¿Qué dice? No, eso. Ahí no dice no comerás. Él lo había podido Son decir. actos que yo haga. No, yo podría cocerlo y no comerlo. Sin embargo, la Torah me dice no lo cosa. Algo más arriba. Claro. No comerás el cabrito. O sea, como que yo no ejecuté ese acto de crueldad. O sea que no, sí es que no se trata entonces de comida, sino el texto me lo diría, no comerás. Por eso en las leyes dietéticas dicen no comerás. Ahí dice clarito. De Barín 14:9, porque no es tan sencillo. De todo lo que está en el agua, de esos podréis comer. Comer, ¿cierto? 8. ¿Qué cosa? El 8 en la parte baja. Comeréis, ni tocaréis. Del 9, comer. 10, comer. 11, comer. 12, comer. ¿Cierto? 19, comer. 20, comer. 21, comer. ¿Sí es así? ¿O me equivoqué en algo? Y al final es coser. Y todo el contexto dice no comer, no comer, comer, no comer, no comer, comer, comer. Pero cuando llega el cabrito, ¿qué dice? Cocer, no dice comer. Éxodo 23, 19. Vamos a leer 16, 17, 18 y 19. Vamos a leer el mandamiento para esta semana, pero lo vamos a leer el antes y el después. Que este es el de los pasuk más controversiales que hay. Sí, porque es profundo y tiene muchísimas cosas. Dice el 16. También, va a leer 15. Dice: 3 veces al año me celebraréis fiestas. La fiesta de los panes sin levadura, los matzot, guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, o sea, los matzot. Como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib. Dice cuándo debo comer el matzot, ¿sí o no? Ahí dice. Ahí no dice que lo coma cada 8 días. Dice que, ¿cuándo? En Abib. Y lo que celebramos en las iglesias no es un pan matzot, es un pedazo de galleta con mermelada. En el mes de Abib, exclusivamente en el mes de Abib. ¿Por qué? Ahí está el porqué. ¿Por qué lo debo celebrar solamente en el mes de Abib? Porque en este mes saliste de Misraim. Ahí está la explicación. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Este es otro corito en la congregación, ¿cierto? Ninguno se presentará con las manos vacías. También, ¿qué bonita? También la fiesta de la siega. Los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha de la salida del año. Cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces al año se presentará todo varón delante del Eterno. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Esto es carajá, esto es instrucción para Pesach, ácimos. ¿Correcto? No puede quedar alimento para el otro día, toca quemarlo. Por eso lo que hagamos esos 2 días toca comerlo. Casi medido. 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Eterno tu Elohim.
No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Dice, no cocerás. Ahí dice, no guisarás. En la Torá. Una Torá a la mano porque necesitamos una Torá fiel y fidedigna. ¿Qué dice la Torá de Met? No cocines al cabrito en la leche de su madre. No cocines. Vale. He aquí, yo envío mi malak delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Esta es una de las partes, de las tres partes, donde ese texto se cita. Vamos a leer el 2. ¿Dónde queda? Deuteronomio 26:2. Sí. Éxodo 34, 26. Señor. Éxodo 34, 26. Éxodo 34. Deuteronomio porque leí muchísimo. Leamos del 23, Jessica, por favor, ayúdeme. Éxodo 23, Shemot 34, 23. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Hashem, el Señor Elohim de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra. Vuelvo a leer el 24. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante del Eterno tu Elohim 3 veces en el año. Cuando subas. ¿En cuál voy? Shemot 34, 23. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa del Eterno tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Sigue el 27, por favor. Y el Eterno dijo a Moshe, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Listo. Ahora vamos a la última parte donde está el pasuk. No cocerás el cabrito de la leche de su madre. ¿Dónde está? De Barín. 26. 26. Deuteronomio 26. No, 14, 21. Le damos el 13 en adelante. De Barín, 14, 13. El gallinazo, el milano según su especie. El Milano. Milano. El gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según sus especies, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Toda ave limpia podréis comer, ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás y él podrá comerla. O véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo al Eterno tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Sigue. Llevo los textos que sigue. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante del Eterno tu Elohim en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Eterno tu Elohim todos los días. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Que todo había sido comer, y en este caso era, llegábamos al no cocinarás. Que todo el contexto habla de comer, no comerás, comer, no comerás, comer, no comerás, y cuando llega al pasuk 21 dice cocer, ni siquiera dice comer. O sea, hay una instrucción mucho más delicada, que es cocer, no comer. En las otras dos partes, en los otros dos lados, ¿en qué íbamos? Que eran de las fiestas. Está relacionado a las fiestas, ¿no? Entonces me entrará con las manos vacías, todo eso, y luego mete ahí el pasaje del cabrito. ¿Qué más? Porque el contexto está en fiestas y en el otro contexto está en comida, pero que no se come. O sea, como aclarando que en la fiesta tampoco se puede hacer ese tipo de práctica, ¿no? O sea, si no se hace todo el día, todos los días, mucho menos en la fiesta.
¿Cómo, pero? Si no se hace todos los días, pues mucho menos se va a hacer durante la fiesta. Ah, ya. O sea que ni se me ocurre. Por eso digo que hay unas prácticas paganas, que no me acuerdo en ese momento de las culturas, que tenían esa forma de ofrecer corderos en diferentes caldos. Y uno de esos era el leche. Pero tiene algo O ese no ofrecerás. negativo la carne y la leche, digamos. Como usted dice, un No, culto. no, Pero vamos. bueno, yo entiendo la cuestión culto. Sí. O sea, es un ritual. Pero digamos en ese sentido, ¿qué es la leche con la carne? En este sentido, ¿verdad? Y habla solamente, exclusivamente, estábamos hablando era de la palabra Cabrito. corderito. De cabrito y... Y yo no sé si el diminutivo lo usa el hebreo. Su merced Sí, que- es que lo hace la diferencia es para qué. Nosotros lo utilizamos pues, para hacerlo ver como pequeño, allá se diferencia, o sea, como está, esto pues se refiere a un animal específicamente de una edad, no mayor a un año puede ser. Eso ya es una trascendencia. Una que diga no coser el cabro. O sea, que sí se podría hacer. Yo sí podría ofrecer un cabro, digamos. Es que ahí es donde vamos, toca partir de lo que no es. Entonces yo podría, por ejemplo, consumir el corderito en la leche de la tía. Sí, porque el mandamiento dice... Si el misbol lo dejo ahí, o qué es realmente lo que me quiere decir el Es misbol. cuestión consumir. ¿Cómo? Usted lo puede consumir sin cocinarlo. Bueno, cocer en la No, leche. pero es comer cosas crudas. Eso no sé. Creo que lo puede hacer asado, no necesidad de cocer. No, es que lo Pero puedo dice cocer en la leche en la leche de la tía. No sé, donde hay un lugar grande, que hay muchas ovejas, pues, ¿cómo vas a ver que la ¿Cómo tía? garantizo yo que es la Ajá. palabra? Pero sí es la que me parió. O si usted mata un montón y después revuelve toda la carne, Ajá. ¿cómo Ya dice, hace ¿cómo usted sabes? ahí? ¿Cómo es eso? O echa muchas leches y hace queso. ¿Cómo sabe uno que? ¿Cómo es la cuestión? leches? Está buscando. Que si uno, por ejemplo, sacrifica un montón de ovejas y después como si uno revuelve la carne, bueno, después cómo sabe que era o no la mamá. Entonces, pues yo voy a ir aquí a la esquina y pues, bueno, digamos, es que regálame mi carne de corderito. Sí. Y voy y Que- compro una Que no bolsa sea de leche. cordero, que sea corderito. Corderito, como dice, Sí, y sí. voy y compro una bolsa de leche y váyase a saber qué era también. Sí, porque sé cómo así puede terminar. Sí, exacto. Pues la leche que tomamos es de cordero, es de vaca Por primeramente. motivos de conciencia. Bueno, Vuelvo y digo, la Torah coge y parcializa el juquín en dos partes. Uno, las fiestas, ¿cierto? Y la otra en el comer y no comer. O sea, coge y lo mete, lo incrusta en dos partes. Lo incrusta dos veces en la cuestión de las fiestas. Entonces dice, lo incrustó en dos partes, la parte de las fiestas y la parte de las alimenticias. Las dos partes, si lo hacen dos partes de las fiestas, entiendo y comprendo que debe ser que la tendencia podría llegar a hacer eso, a utilizar ese tipo de rito, de ofrecer un cordero. Nosotros ofrecemos también corderos, ¿cierto? Tanto que no lo deja ni siquiera comer, lo lleva hasta el punto de no cocer, o sea, ni siquiera mínimamente dejarme acercar para comerlo. Dice, no cocerás, o sea que prácticamente no me dejas ni acercarme. El cabrito en la leche. De la leche. Sí, vamos para allá porque necesitamos llegar de abajo hacia arriba. Y esa es una parte. A ver, ¿a qué me lleva a mí? Sí, ¿a qué me lleva a mí? Pero puede haber también algo químico. Una Pues- reacción, pues- pues, digamos química o... Pues ellos le han dado mil cosas. Ellos han dicho que, por ejemplo, que ellos el cáncer de colon, por ejemplo, no lo sufren precisamente casi es por eso. Porque no consumen la carne junto con lácteos. Eso dicen los judíos ortodoxos. Yo no sé si eso sea verdad o no sea verdad. Pero que ¿Sí me entienden? Lo único que sé es que el mandamiento como tal no dice eso. Vuelvo y repito, porque tiene unas absoluciones. Dice, podría decir, ninguna carne cocerás. Y podría hacerlo, porque la Torah utiliza la palabra ninguna. Ninguna carne cocerás en leche. La Torah lo hubiera podido hacer, pero no hace alusión solamente al del cordero. Y lo incrusta en las fiestas. Sí, eso es normal. Y es la mamá, correcto. Entonces eso me hace entender a mí que si está a Kadosh Baruj Hu limitando el culto o alguna tendencia pagana que no lo sabemos. Uno dice, no, pero suena como muy despalomado. No suena despalomado, porque se hacían orgías delante de un muñeco, orgías. Si sacrificaban los hijos a un muñeco, ¿por qué no colocar un cordero en un platón con leche como parte del... ¿Sí o no? A los egipcios que no la echaban en las tumbas.
Hace poco estaba leyendo y me enseñaban que eran unos bichitos chiquitos. Sí, ¿cierto? Con la bola de estiércol de los escarabajos, creo que es. No, el escarabajo es el escarabajo que se llama escarabajo bola de estiércol porque lo que hace él es eso, hacer bolas con el estiércol de otros animales. Pero no echaban eso, o tenían una figura aquí que significaba que ellos consideraban que el sol era eso, un escarabajo moviendo eso. Por eso colocaron eso aquí encima de los gorritos de los egipcios. Sí, eso lo leí hace muchos años, pero no me olvido. Pues me acuerdo que me da casualidad que el escarabajo arrastrara eso. Y ellos consideran que el sol está arrastrado por un escarabajo. Entonces hay que para ellos todo es Dios, ¿no? Sí. Bueno, entonces no era tan loca la cuestión de hacer un culto con ese tipo de carne y leche, sino que además eran como frutos también. Y el uno pertenecía al otro. Entonces acá Baruj dice, prohibido entre ciertas formas el sacrificio ahí. O sea, nos da un acto ritual. Pensemos por el ritualismo. O sea, que se podría pensar que se hacía ese tipo de actos. Sí, para sí. que el Eterno los prohíba. Claro. O sea, que más es una prohibición cultural que algo... Ahí empieza como cultural y lo mete entre las comidas como algo dietético. Pues digo, o sea, a nivel dietético tiene que tener, debería, o pienso yo, alguna implicación a nivel biológico, químico, si no encuentro la palabra. Sí, que a mí me haga daño comerme un churrasco y encima echarme un yogur encima. No, no exclusivamente el yogur, es la leche de la madre. Las dos cosas. La leche de la madre unida con eso. Sí, como si eso generara, pues yo creo que así, como si eso generara algún tipo de tóxico. reacción química, algún tóxico, ¿sí? Genéticamente. Es que es muy difícil saberlo porque... Como si, bueno, no, más bien. ¿Qué más? No, que es, por ejemplo, lo mismo que si usted tiene hijos con su mamá, pues biológicamente también tiene unas consecuencias genéticas. Eso podría, yo lo puedo tomar así, como si fuese también un tipo, pues obviamente no voy a parear a la cabra con el cabrito, pero de pronto lo que dice Sergio tiene una implicación química. Sí, yo te entiendo. Como la unión genética entre padre e hijo y cosas como esas, entre hermanos, yo qué sé, algo muy cercano. O sea, que me parece que la parte bioquímica que pueda existir entre esa unión, pues puede ser contaminante, aunque un restaurante es complicado que digan, no, este es del hijo y este es de la mamá, y uno pues lo come y digan, no, y el man se murió el otro día, pues, ¿qué sería lo que lo mató? Complicado llegar a saber eso, ¿cierto? Ahora si me lleva a eso, si solamente vuelvo y digo, aplica en el corderito, por ejemplo, en el caso de una res. Sí, porque esa raza animal. Porque el cabrito nomás. ¿Sí? Y nosotros sabemos que en las 3 fiestas anteriores, pues la esencia prácticamente quieren ser los sacrificios, ¿cierto? Las que no son presenciales. En Ácimos, ¿qué se hace? Sacrificio, ¿cierto? La otra fiesta que sigue, ¿cuál es? Las Bikurim. Y en Sukkot, ¿hay sacrificios en los 3? En todas las sacrificios. Bueno, entonces volvamos al texto. Habla del cabrito en diminutivo y habla de la leche. Diste de la mamá. Si fuera algo químico, pues definiría la leche de la tía, que es lo que digo. Y supongo que la leche de la tía tiene los mismos aditamentos químicos que la leche de la mamá. ¿O no? Una cabra. O que digan, no, que no es que la leche de esta vaca, como es la mamá, y la leche de esta que es la tía, es diferente. No, sí, exactamente. Es lo mismo, ¿no? Pues es una compuesto químico. ¿Cómo entonces harían la leche? O sea, entonces la norma Pero, debería por decir, ejemplo, no cocines el cabrito en ninguna leche, o en la leche de otra cabra. No es exclusivamente la cabra de la mamá. Sí, para lo que está diciendo Jessica. Dime. Igual no la vas a ver igual. Ah, No vas a ver igual. al hijo no le vas a ver igual. Pero Néstor, por ejemplo, disculpa Jessica, la leche, digamos, de una madre lactante no es igual en ciertos componentes a la de la otra. Ajá, hay una que es más salada, otra que Hay otra que es más, fina, hay otra que es más exactamente. cantidad y otra que es poquita. Y eso depende también, pues, hablando de eso, el niño, que tenga el niño. Si el niño tiene gripa, la leche cambia de la mamá, no sé. ¿Sí? Si eso pasa. Dependiendo. O sea, eso, en Pues, manera de depende de la alimentación, Sí, la alimentación de la alimentación exacto. de la mamá. o sea, vaya aquí para allá, no vaya para acá. O sea, que algo que consumió la mamá le haga efecto a No, o sea, si el niño tiene gripo, tiene las defensas bajitas, la leche de la mamá cambia para darle esos anticuerpos No, al es niño. la alimentación de la Cambia mamá.
De acuerdo a la No, ya alimentación entendí de que es lo que uno, dice la Sofía. leche es buena, Sofía, es Sofía mejor. dice es que la leche cambia para poderle dar los nutrientes. Sí, Pues no diría los que anticuerpos, cambia. los de ¿Cómo va a las cambiar? defensas, Igual, sí. Yo creo que se activaría No algo. tiene sentido que cambie. No, pero se generan otras defensas en la leche. O yo diría que esas defensas puede que las traiga la leche, pero se activan para cuando esa persona tiene esa enfermedad. Ajá. Eso es diferente. Sí, claro. Porque ya no puede cambiar. Puede ser que usted no tenga gripa y entonces la leche sigue derecho, ¿me entiende? Pero tiene gripa, entonces lo que el activante ese, ¿sí o no? Que tiene ese tic sirve para algo. Chácate. Pero sí, Sí, pero sí es- cambia. hablar así como mamalda, ¿no? Yo no puedo decir que la misma leche de mi mamá es la misma leche de mi tía. No, jamás en la vida. Pero de que, como dice Jessica, tenga algo químico o algo diferente, porque es que yo no, o sea, no es lo mismo. Jamás. Sí, bueno, yo no sé, yo pienso en eso, pues de como asco, como, o sea, que son diferentes, como, sí, como, Es que también es como algo aberrante, no sé cómo escribirlo, pero es algo como sádico. sí, o sea, no es algo natural que uno haría de, pues sí se hace, obviamente, pero Allá al cabrito y acá con la mamá y Entonces vamos a ese punto, la cuestión de la moralidad y la cuestión de lo que pueda sentir el animal, ¿cierto? Porque, sí, por ejemplo en este caso, la madre del corderito, si sentiría algo por ver su corderito cocinándose en la leche de ella. pues, si tiene sentimientos, racionaliza. Y si ¿Qué? como si ya lo estuviera matando. ¿Qué dices, perdón? ¿Ella es consciente de la situación? Ella sabe eso. ¿Sabe que sí es consciente? Es Ah, una no, pregunta. ¿tú me estás preguntando? Ah, ya. No. ¿Qué creen ustedes? Si ese animal percibe eso. Porque aquí nos hemos enfocado solamente en la leche, en el cordero y en mí. Ahora enfoquemos en el animal. Pero ¿por qué lo va a presentir ese? Se supone que lo están cocinando en la leche y la mamá. ¿Cómo va a ser ella que es azul? Eso, Lo que le están ¿será haciendo, que o sea, ella sabe que no sabe eso? Pues No, ella es pero consciente está de bien. pronto de que sí le están afectando al hijo, pero no creo que sepa que es su leche. O sea, no el hecho de que tenga leche de ella, sino de que lo están cocinando, pobrecito mi hijo. No sabe ni siquiera cuál es el acto de cocinarlo. Sí, ella no interpreta que es meterle candelero abajo y poner a muñequito. Pues sí, lo interpreta. Pero sí hay algo que que el animal llegue a experimentar eso. Ese tipo Yo de creo que sacrificio. sí. es cierto, o sea, Diferente. pero sí sabe, racionaliza. Y si racionaliza, pues. No que sepa, pero de que puede sentir algo. Yo pienso que en ese aspecto sí es indiferente, porque el problema no es el animal en sí, sino el acto que se está realizando, el hecho de unir dos elementos. Yo lo analizo de la siguiente manera y es, pienso que de cierta forma el ser humano tiende a adaptarse. Entonces, si eso ya es un acto cruel, ya se va a adaptar a eso y ya más adelante un acto cruel mayor no le va a afectar en su forma de actuar. Entonces, para concluir, no es tanto si la cabra siente o no siente, sino el hecho de que genera eso en mí como persona, que yo sí soy una persona consciente. Vale. ¿Cómo eso me afecta a mí? Bueno, ahora algo que llegué a meditar en el punto hace mucho tiempo, cuando hay 5 de Joaquín que lo ejecutan a uno, es que no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Pero no dice si lo mata o no lo mata. O si usted lo cocinaría prácticamente vivo. ¿Me vamos a entender? A esa llegué yo. No estoy diciendo que esa sea Yo creo la que interpretación. la carne de. ¿Cómo? No dice Para la carne. defender un poco su idea, no dice la carne de, dice el cabrito. El cabrito. El animal en toda su perspectiva. ¿Cómo hacen Y con las langostas? Sí. sí, no, y sabe por qué una vez me puse a pensar, y yo me acordé hace tiempos, cuando era muy joven, que uno comía en esa época jugo de borojo con cangrejo. Y entonces, ¿sabes qué hacían con el cangrejo? Al cangrejo vivo. Vivo. Y cogí, tácate la cuchilla de la licuadora, lo estrellaba contra las paredes y se deshacía eso.
Entonces, cuando yo leo, y vuelvo y releo, y vuelvo recontrarreleo, y vuelvo y releo, no dice que el cabrito como tal estuviese muerto. Dice, no cocinarás de su carne, podría decir, si estuviera muerto. Si estuviera muerto. Así como dice en otro lado, cocinarás tal parte, tal pieza, no sé. Correcto. Es cualquier cosa, o todos sus intestinos, o todas sus partes. Como diría esto, la Torah también redacta eso, todas sus partes, ¿cierto? Hay una parte en Baikra que dice todas sus partes. Y los sacrificios es muy específico de los riñones, o sea, está detallado que está muerto. Y además pareciese que en una forma ilógica, porque es ilógico, vamos a hacer de cuenta que el cabrito está muerto, ¿cierto? Pero digo, es una posición muy mía, no la ley de ningún lado. Es que usted meta el cabrito completo, ahí muerto, usted ya lo digo, yo lo meta muerto entre la leche, ¿sí? Lo meta a cocinar, completo. Y ya, pero para nosotros no es normal cocinar los animales completos, no, excepto la vaca, la sana. De resto, usted hay un despiece. Le ofrecerás todo, pero se le quitaron las entrañas. Sí, se quemaba todo, pero era descuartizado primero. Ah, exacto. Ustedes que estudiaron todo eso de los sacrificios. No, se coloca entero. Lo que no dice la carne del cabrito, ni la pata del cabrito, ni la cabeza del cabrito. Vamos a hacer una changua de la cabeza del cabrito. Porque es el... No, dice, no cocerás al cabrito. No cocerás al cabrito, no cocerás el cabrito. ¿Y sabe por qué me entró esa? Porque lo determina. Dice, no cocerás el cabrito. No dice, no cocerás un cabrito. No dice un, sino él. ¿Y qué tal que sea? Como si yo lo hubiera elegido para que muriese en esas condiciones. ¿Me está bien Pues entendiendo? Néstor, usted está diciendo que eso se debería como una práctica pagana. ¿No será así como lo hacen con los hijos de las vacas cuando los sacan del vientre para venderlos así chiquitos? Ah, ¿cómo que se le dicen esto? Ay, no. ¿Fetos? ¿Tú? Sí. ¿Qué? Sí, son chiquitos y los venden así. De pronto para cocerlo en la leche tiene que ser así tiernito, ¿verdad? Sí. Pues Y sí. la partícula él, si tú me ayudas, si es él o un. No cocerás el cabrito, no dice no cocerás un cabrito, sino el cabrito. ¿Qué versículo? ¿Quién yo? 14. Ah, en la partícula él, porque es que esa él es súper determinante. Pero dice que femenino, masculino. Eso. Todo el animal completo en inglés. Y nuestra tendencia, de acuerdo a la homogeneidad de la Torah, no es colocar animales completos a cocinar. Lo que me haría pensar algo más fuerte que se metiera vivo ahí. 18. ¿No podría ser algún tipo de práctica pagana? Sí. Esos son los primeros puntos. Porque, por ejemplo, Ah. puede ser algún tipo de... no sé, ¿sabe cómo sacrificio? No. Entonces, es que si yo lo determino... El cabrito es un animal importante. O sea, Pero no. ¿No? ¿Qué dice? Dice es un cabrito. No dice él en el hebreo. Dice La palabra es Gedi. Listo. Aquí también dice un. en los tres En la King James dice un. En los tres pasuk. Yo estoy leyendo en Deuteronomio 14:21. ¿Cuál es el otro? No sé, Sofía la que Acá sabe. dice 14:21, pero está en la King James y sí dice un. Éxodo, ¿qué, perdón? Deuteronomio 14:21 es la otra. El Éxodo 23, ¿no? No, lo mismo, Gedi. O sea, un cabrito. Uno. Y aquí estoy utilizando él en la Reina Valera. En el 23 No 19. mal. Nunca he podido hacer un bueno para decir. No, él. Uno. Un cabrito. ¿Y el otro cuál es? Pero ¿sabe qué me daría también la partícula un? Que es un entero, sin sacarle nada. Ajá, también es determinado. Sí, es un completo. ¿Cómo es la palabra un en hebreo? ¿Get? No. Es que en el hebreo no existe eso. Sino cuando no está la partícula ja, que es para lo que se determina el, la, los, No está. no está. Y ahí está un. No, o sea, no aparece esa partícula, entonces cuando no está uno dice que es uno. Es un. Pero cuando no está determinado la cantidad, Pero no- se asume que es uno.
pero no dice uno. No en cuanto al término uno, sino un. No, un cabrito. Un. O sea que yo podría 2 cabritos. No, porque entonces así va a utilizar el número ordinal para decir 2. Lo que sí podría llegar a cocinar 2 cabritos, ya que el mandamiento es uno. Un. O sea, yo puedo cocinar 2 en la lechera o más. No, pero aquí la particularidad. No, digo yo, ¿no? De acuerdo a la redacción de la Torá, sí, sigo diciendo, de pronto de un nivel, es que el cabrito se mete entero. Y ustedes que son maestros en sacrificios, saben que los sacrificios no son enteros, excepto la vaca de la sangre. Y no dice la carne del cabrito, sino un cabrito entero. Y no dice, por ejemplo, que lo sacrificarás. Tampoco dice la carne. O sea, como que me da la potestad de que lo meten es vivo. Por ser, bueno, dijimos que él no, yo lo hubiera tomado como que lo escogí. El un si es entero, homogéneo, y como si lo hubiera metido vivo. Porque realmente lo que a mí que lo que hace a mí resaltar en el misbot es algo que existe, y es la ética a la hora del sacrificio de los animales. ¿Sí? Que nuestra nación debe ser, por ejemplo, una nación ética, y utiliza un ejemplo extremos, porque sabemos que la Biblia utiliza esos ejemplos extremos. No te ayuntarás con un animal, no dice, no cae en la cabeza de nadie, no sé si cae en la cabeza de alguien. O digamos otro ejemplo extremo de la Torá. No te acostarás con tu hermana. Eso es algo extremo, muy extremo, no se da todos los días. Puede ser que en culturas sea muy normal, que son culturas pues, súper bajas. Pero lo que me lleva a mí es a la ética, a la hora visible, porque eso yo lo veo. ¿Sí? Y el impacto social. ¿No me están a entender? Sí. O sea, que el sacrificio, no es que le pongamos música de Chopin a los pollos para matarlos, ¿sí? O a las vacas de Beethoven, no porque ellos fueron diseñadas para eso, pero a un animal porque el corderito es kosher, y la leche, ni hablar. Estamos haciendo 2 cosas que son kosher. Si hubiera puesto invertido, por ejemplo, no me das sangre con leche, pues bueno, ya estamos hablando de un kosher con uno kosher, ya pues tenaz, nos cogemos por otro lado. Pero lo que está haciendo es haciendo que el sacrificio de los animales también sea de alta moralidad. Porque se acuerda que lo pone dentro de los sacrificios también. Y el sacrificio más importante, el de Pesach. Y el sacrificio de Pesach, o sea, coloca el texto ahí, ¿sí o no? En las fiestas, fiesta, y coloca ahí, tácate, y vuelve y cambia la conversación. Eso es una posición, digo, día que yo llegué a ese cuento, ¿cierto? Es la moralidad a la hora del sacrificio. La segunda es un poco más, y todo esto lo dejo a discusión porque este es un poquito, o sea, esto llevan por siglos tratándolo de entender. No solamente yo, usted puede leer todos los comentarios, Arbanel, Rachi, Ramban, Rasban, todos ellos hablan algo diferente. Para mi consideración, el cordero era metido vivo en eso, hasta que moría. No sé cómo, pero moría. Lo que me lleva a la crueldad. ¿Sí? Y no podemos llegar al humanismo de los animales, pero sí a la ética y moral del trato de los animales. Por ejemplo, ponerle moñitos a un perro, eso no es ético moral, porque es no es maltrato, sea físico. Pero es que se le está atribuyendo una característica humana que no le sí, es como yo ponerle al pollo zapatos porque tiene las mismas patas a mí, se parecen las patas a mí, yo qué sé, no tiene sentido. Sí, entonces, ¿cuál es el sentido de evaluación de los animales que tengo a mi alrededor? Por ejemplo, los pajaritos, que usted los tiene dentro de una pared, eso es una tortura, visible además, visible, pero que en una sociedad caída no lo percata. Sí, yo soy de los circos, soy enemigo de esa vaina. Usted mira la sevicia en una sociedad como esta, es de lo más normal. Por ejemplo,
las corridas de toros. Eso se considera el arte taurino. O sea, no lo he podido entender. O a alguien artístico me lo hagan entender. Las peleas de los pollos, Ay, sí, qué pecado. de los gallos. Entonces les ponen, yo le dije algunas veces que ellos se matan entre sí, digo, sí, pero eso es estado natural. Él me decía, un tipo que se subió con gallos al taxi, entonces yo me dijo, mire, si usted lo suelta ahí, ellos en 8 días se están matando. Bueno, sí, pero se matan porque ellos tienen su instinto y verán cómo se matan, ¿cierto? Pero yo no puedo ponerle par puñaletas en cada pata para yo satisfacerme, y 40 al colorado, ¿sí o no? Y 200 y brinque y cante, esa vaina me parece sea, la terrible, carrera o de sea, caballos también. es un estado espantoso. Cargar de perros. Y el ser humano se va levantando así. Hasta los- Pues, Si yo medito sobre el cordero, eso es humanización, lo otro es humanización y lo otro es crueldad. No es Por por extremos. No, por eso. Entonces la Torah nos lleva a qué cosa, pues a un equilibrio, mostrando siempre, porque la Torah siempre lo que hace es esto. La Torah lo que hace es mostrar todo lo que yo hago de una forma impactante. ¿Sí? Cuando el ser humano no se impacta y lee la Torah es porque tiene su conciencia como cauterizada, dice Romanos. O sea, su conciencia está cauterizada. Entonces ya no reacciona. La Biblia también dice que fueron endurecidos. Entonces es una sociedad que no responde. ¿No? Una señora dejó sus hijos tirados en un colegio y policía le llamó y dijo, no, estoy de viaje, qué pena. Qué pena. Bien, Ah, bien, bueno, qué licencia. pena. Ok. Sí. Entonces, como esos límites ya no existen dentro de la sociedad, entonces estamos en vías a qué cosa, acá a la crueldad, porque ni aún son animales, en el consumo buscamos que haya crueldad. Como dije yo, lo del famoso bicho ese que da vueltas ahí, el cangrejo. Imagínense. Que no lo haría ni loco. No, tenaz. Primero porque no es coche, y segundo porque es un estado máximo de crueldad. Entonces, ¿qué despierta el mandamiento en mí? ¿Qué despierta? ¿Humanismo? O sea, pesar a ser animal. Un nivel de justicia. Sensibilidad. Sensibilidad, un nivel de justicia. ¿Qué más puede despertar en mí? Que no haya crueldad. Porque, por ejemplo, esa sociedad, la colombiana, ¿no? Sí. Que pues, veía yo las noticias de la masacre en Nueva Zelanda, ¿no? Y pues se paralizó el país, toda la cosa, ¿no? Pero para uno, como colombiano, es como normal, ¿no? Si 49 muertos y uno dice, ah, bueno. Poquito. Pues aquí matan todos los montos de Pues aquí. una vez le dijeron eso a Monoleche, ¿no? Un paramilitar, le dijeron su merced en contra de usted con una orden de captura por 350 muertos y hay unos 80 que no sabemos de quiénes son. El man dijo, pues métalos a mi cuenta, tranquilo. Que 350 y 430 creo que da lo mismo. Pues para él da lo mismo, ¿no? Es así de mami. Bueno, entonces nos eleva, lo que quiere elevar, partiendo del punto más con el que sigo diciendo que para mí el cabrito estaba vivo. Lo cocinaba vivo en esto. Es acto cruel. ¿Qué más me podría despertar el mandamiento? Ya viendo al otro lado, no coma, dice no cosas, no cocerás. Y el otro que dice no guisarás, ¿no? ¿Qué dice? No guisarás. ¿Guisarás? Sí. Bueno, Guisar y guisar no es la misma cosa. tenemos cada día, en la medida que pasa el tiempo, saber sobre todo, y venía a echarle cabeza esta semana sobre a los sellos kosher, que obviamente se deberían buscar, ¿sí o no? Leyendo el pasaje, digo, uno debería estar al máximo buscando los sellos kosher, pero eso también se volvió un negocio, porque el que tiene el sellito vale más lucas, más billete. Y ahí entendí de pronto lo que alguien aprendió, que fue el hombre Oscar es a faenar, ¿no? Porque eso es de nuestra cultura también. Que de las cosas que yo he reflexionado, uno sí debe tender al máximo a volver uno mismo a preparar sus alimentos, a cultivarlos, dentro de mis reflexiones, ¿no? Pues cada quien. Yo pienso que uno sí debería volver a eso, porque uno de alguna manera también, hablando de un poco pues, de lo que estamos hablando el tema de hoy, uno sí puede prever, prevenir o buscar al máximo eso es otro. el tema kosher, cómo es la preparación de los alimentos, cómo es la muerte de los animales, ¿sí? Qué es lo que uno realmente está consumiendo. Sí, más eso, más que, ay no, qué rico tener una huerta casera, pues no, pero es más... Más allá de más eso, esmerarse. Porque uno, la verdad, uno a veces está pensando y como, Listo. ¿cómo comprar? Bueno, dejemos ahí, nos vamos.